Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Listen. Espero que todos sigan sanitos. Un minuto más y comenzamos. Estamos con 15. ¿Qué les ha pasado a los demás? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Licen. Ok, gracias. Comencemos entonces. En la anterior clase habíamos comenzado ya a ver la parte de las operaciones que serán el activo de una entidad financiera. Hemos visto que son las disponibilidades, su caja, las inversiones temporales y permanentes, y de qué se trata, ¿no? La idea era poder rápidamente, o sea, fácilmente poder diferenciar qué es una inversión temporal, qué es una inversión permanente, por qué se les llama así, y por qué es importante para las entidades financieras contar con efectivo, con disponibilidad, etcétera, ¿no? Ya lo habíamos comentado reiteradamente. Después habíamos empezado a ver la parte fundamental, que es la parte de la cartera de créditos, o sea, las operaciones de créditos, que es la, que es la operación que genera rentabilidad, que es la operación que genera rentabilidad para la entidad financiera. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la principal? Y habíamos dicho que sobre todas las operaciones de una entidad financiera se aplica el análisis de riesgos, por lo tanto, el análisis de riesgo de crédito en este caso también es fundamental. ¿Ok? Entonces, habíamos definido una operación de crédito como que es una operación por la cual una entidad financiera, previa evaluación de la capacidad de pago, pone a disposición de un cliente una entidad determinada de dinero, previa evaluación de su capacidad de pago, ¿no es cierto? Es fundamental para dar un crédito que yo demuestre técnica y cuantitativamente que mi cliente tiene capacidad de pago, es decir, que tiene el flujo suficiente, flujo de efectivo positivo para generar ingresos que puedan permitir cubrir la cuota o las cuotas que vayamos a pactar. Habíamos dicho que el beneficiario debe devolver el monto en el plazo definido con las condiciones establecidas, más los intereses, comisiones y otros costos asociados al crédito si los hubiera. A ver. Entonces vamos, bueno, si bien van a ver en detalle en la parte en el módulo de gestión de créditos, analicemos un poquito qué compone una operación de crédito. A ver, qué elementos, qué características componen. En este caso estamos diciendo que hay un plazo y hay que devolver un monto, ¿no es cierto? Pero vamos detallando más sobre alguien que tenga una experiencia. ¿Quién ha tenido una operación de crédito? ¿Gilda? Licenciado, buenas noches.
¿Y cómo estás? Buenas noches. A ver, ¿has tenido alguna vez has tenido un crédito? ¿Has pedido un crédito? La verdad, no, licenciado. Qué suertuda. Ya. Bueno, a ver, entonces, pero por la experiencia que has visto, porque has debido tener amigos, familiares que han tenido créditos, ¿no? Sí. ¿Qué instrumentos o qué herramientas componen una operación de crédito? Por ejemplo, aquí te estoy diciendo que tiene un plazo. ¿Cuáles son las características, otras características de un crédito que tú conoces? Los intereses, el tiempo, Los intereses, modalidad de pago. la cuota, excelente. Los intereses que diferenciamos entre la tasa de interés y los intereses que pagamos, ¿no? Eso sí. La tasa de interés. ¿Qué más? El plazo, el tiempo. ¿Ya? A ver, ¿qué más? ¿El capital podría ser, licenciado? Ah, no. La amortización. El capital es el monto que nos prestamos, ¿no? Está bien, es el monto de la operación, el capital. El capital, la garantía. La garantía, excelente. Y el tipo de garantía que va a haber, porque hay varios tipos de garantía. Sí, un tipo de garantía puede ser personal o físico, ¿no? Sí, puede ser una garantía personal, real. Lo que las entidades normalmente tratan es de que sea una garantía real, un bien inmueble, ¿no es cierto? Una garantía física que tenga un respaldo seguro para liquidar. O algún tipo de garantía autoliquidable, es decir, que yo te dejo algo de garantía y que si no me pagas, instantáneamente yo lo convierto en dinero. ¿Qué más? A ver. A ver. No, no se me viene a mi mente, licenciado. Ya, gracias. Está bien, tienes las nociones generales, están eso, ¿no? Una operación de crédito, un crédito está compuesto de un monto al que que voy a otorgar, una tasa de interés, un plazo al que voy a otorgar, y después de que determinamos eso, aplicamos la materia que más les ha gustado, ¿no? Que es su matemática financiera, y empezamos a calcular nuestro plan de pagos. En nuestro plan de pagos sacamos cuánto va a ser nuestra cuota mensual, que puede ser en otros plazos, ¿no? Puede ser mensual, trimestral, depende del tipo de operación. Pero lo normal, lo común es que sea mensual. Ahí, por ejemplo, han visto que hay tipos de amortización, ¿no es cierto? Yo puedo hacer una amortización por cuota fija o cuota variable. A eso le llamamos, ¿qué tipo de métodos? ¿Han visto? Bueno, han visto, seguro, les aseguro que han visto en matemática financiera. Método francés y alemán. Exactamente. ¿Quién nos contestó, perdón? Sebastián, licenciado. Sebastián. ¿Qué ladito se pone, creo eso, no? Sebastián, y si tú tuvieras una operación de crédito y vas al banco, primero, el banco te obligará, te dice, no, tú me vas a pagar tu crédito con método francés o método alemán. Dependiendo de la entidad, ya tienen con qué método trabajan, licenciado. Hay entidades que trabajan con el método francés y hay entidades que trabajan con el método alemán. Exacto. Entonces, si bien hay dos métodos dentro de las políticas de cada banco, ya podrá estar definido, ¿no es cierto? Si tú estuvieras yendo por una operación de crédito, ¿cuál elegirías? ¿El método francés o el método alemán? Si tú fueras a pedir el crédito, ¿qué es lo más conveniente para ti como prestamista? La verdad, el alemán. El alemán. Ahora, ¿puedes comentarnos un poco por qué? Porque pagas, en capital pagas cuotas fijas, pero el interés va variando, ¿no? Entonces, al final
de los pagos que realices, siempre va a ser, comparado con el método francés, menor el interés que vas a pagar a comparación con el francés. Por ese motivo. Excelente, muchas gracias. Entonces, para aquellos que no recuerden mucho, hay dos métodos, hemos dicho el francés y el alemán para pagar mis cuotas. El francés se llamamos de cuota fija, es decir, me dice el banco, tú me vas a pagar 5.000 bolivianos fijo durante los próximos 5 años. ¿Ok? Y por otro método me dice, esos montos no van a ser fijos. Recuerden que esos 5.000 que voy a pagar cada mes se compone de dos cosas. Una parte es el interés y otra parte es el capital. ¿Ok? Al principio, cuando yo voy pagando esa cuota, lo que más contiene esos 5.000 son interés. ¿Ya? Que fácilmente puede llegar a que yo pago 4.200 de puro interés y apenas 800 van a mi capital. ¿Ok? Pero la cuota es 5.000 los 5 años. Pero, bueno, eso al principio, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, cuando ya estoy cerca a los 5 años a vencer, se va a dar la vuelta. Mi capital, lo que pago a capital va a ser 4.000 bolivianos y mi interés va a ser apenas 1.000 bolivianos. ¿Por qué? Por algo clave. El interés siempre se paga sobre saldo a capital, sobre el saldo, no sobre el monto inicial que se ha prestado. Todo interés se calcula sobre saldo a capital. En otro caso, podríamos haber elegido el método alemán, que nos dice que va a ser una cuota variable. Es decir, que va a variar durante los 5 años, durante las 60 cuotas, eso va a ir variando. Es decir, que la primera cuota, el primer mes, yo podré estar pagando 8.500, ¿ya? Pero después de 24 meses, puede estar pagando 6.000. Y después de 4 años, 4.000. Va descendiendo. Ahí, como nos decía nuestro compañero, la clave está en que el capital, los montos de capital, se han dividido constantemente, se han prorrateado. ¿Ok? Y lo que va moviendo es el interés. Y al final, si tú haces una comparación entre uno y otro, el que más nos conviene es, como prestamistas, es el alemán, porque en términos totales, agregados, yo pago menos interés. Pero obviamente el banco lo que nos aplica es el otro, ¿no? Porque al que le conviene al banco es el método de cuota fija francés. Entonces, son las características. Y características como el tipo de garantía que puede ser personal, quirografaria, prendaria. Entonces, este crédito tiene varios componentes. Ahora, bueno, que en su momento, como les digo, lo van a ver detalladamente, pero vamos. Bueno, recordando rapidito qué era la capacidad de pago, se constituye en el principio fundamental para evaluar una operación de crédito, que hay que ver la generación de flujos de caja, y muy importante que cuando yo estoy evaluando mi operación de crédito, tengo que ver el ciclo productivo del negocio. Como les había dicho, no es tan fácil como hacer matemáticamente un análisis de una cuota fija a 5 años, todos los meses me paga 5.000 bolivianos y punto. No, porque de acuerdo al ciclo productivo de la persona o de la empresa, puede haber meses más favorables que otros. A eso le llamamos estacionalidad, ¿no es cierto? Si yo tengo productos de frío, pues mis mejores ventas estarán en la época de invierno. Si tengo productos de verano, obviamente serán en la época de primavera y verano. Los productores de fruta y agropecuarios definitivamente están marcados por los ciclos temporales. Por ejemplo, las empresas que hacen construcción, que cuando inician obras de construcción muy fuertes, captan o solicitan recursos para ejecutar sus proyectos, pero vamos a suponer la empresa que hizo los trillizos, por ejemplo. Esa empresa ha empezado desde hacer las revisiones técnicas, cavar las bases, los cimientos, donde van a ir los cimientos, recién construir, etcétera, ¿no es cierto? Y en ese entonces, a medida que van haciendo avance de obra, la alcaldía recién les iba desembolsando recursos, ¿ok? Pero al principio, ellos no entregaban pues casi nada, porque su obra tenía que haber un buen avance de obra para que empiecen a recibir recursos por avance de obra del municipio.
Entonces, y cada inspección que hacían los técnicos de la alcaldía no era pues semanal o diario, o sea, venían a monitorear, sí, ya, pero la inspección de avance, por ejemplo, la podían haber hecho trimestral. Entonces, yo no podía cobrarle a la empresa sus cuotas mensuales, ¿ya? Porque yo sé que mensualmente la empresa no recibe por esa obra. Lo que hace es trimestral, es decir, le hacen una inspección, ven el avance de obra y les hacen desembolsos por eso. Entonces hay que ver mucho el ciclo productivo del negocio y factores que puedan afectar. No es nada más, no es tan simple como decirle mensual me pagas 5.000 y nos vemos. Ahora, características muy básicas para un tipo de crédito. Las formas de crédito son tres: directo, indirecto y contingente. Un crédito directo, ¿ya?, es la operación de préstamo, descuento o adelanto, ¿ya?, que está designada directamente a la persona. Es decir, yo, Jessy Dergueta, accedo a una operación de crédito con banco mercantil. El dinero me va a mí, me favorece a mí. Por lo tanto, es una operación de crédito directo hacia mí. ¿Ok? Yo soy el deudor directamente. ¿Por qué hacemos la aclaración? Porque hay crédito indirecto, que incluye los montos de operaciones en garantías ante la entidad. ¿Qué quiere decir? Que mi hermana ha sacado una operación de crédito, ¿ya?, y yo he sido su garante. Entonces, ella ha tenido un crédito directo, ella es la deudora directa, pero a mí me ha llegado un crédito indirecto porque yo tengo la garantía. ¿Ok? Ahora, es importantísimo, no sé si a alguien le ha tocado, si nos podía comentar, ¿alguna vez alguien ha sido garante de una operación de crédito y ha tenido algún problema? ¿Alguien que tenga una experiencia? A lo que yo he visto, licenciado, en el banco en el que trabajo, donde muchas personas han sacado para terceros que ni siquiera son familiares y no son de una comunidad, conocidos o como vecinos, y terminan perdiendo sus casas o entran en juicio y ellos nomás terminan pagando la deuda. Ah, ya, pero eso es porque esa persona se los ha sacado el crédito. Ha sido su garante, Ah, como ya, garante. Y bueno, la otra persona prácticamente se dio la fuga, la persona que sacó el garante, que sacó el crédito directo. Por ejemplo, esto es importante porque a la hora si bien siempre hay que tratar de apoyarnos entre todos, particularmente, digamos, si somos familiares, hay que pensarla 100 veces para ser garante de una operación de crédito, porque no eres tú el que está recibiendo el dinero y porque no depende de tus actividades o de tu forma de tu actividad económica, de tu trabajo, de tu perseverancia, de tu moral, qué sé yo, el que esa operación se pague. Si no depende de un tercero que, como nos comentaba la compañera, pues pudo escaparse, agarró el dinero, hizo un buen negocio, o qué sé yo, simplemente se lo gastó, y como la casa estaba, tu casa, tú la habías puesto en garantía, pues te deja a ti cargando con las cosas. Y o pagas el crédito o pierdes tu casa. Entonces es importantísimo el análisis de esto. Y yo lo veo muy, muy importante. O sea, la idea, lo que quiero poner es que diferenciemos. Ambas recaen sobre la persona. Es decir, si bien mi amigo ha recibido el dinero, ¿ya?, él le ha llegado crédito directo y yo le he garantizado, ¿ya?, en total, ese crédito también me afecta a mí. Yo también tengo una deuda, pero de manera indirecta. Les digo porque a pesar de que, por ejemplo, yo he trabajado muchos años en la parte de riesgo crediticio, ¿ya?, me pasó exactamente eso, como se dice la frase, en casa de herrero, cuchillo de palo. Vino un amigo que estaba haciendo unos negocios, le estaba yendo bien. Me dijo, sí, tengo una operacióncita, si hazme un favor, una garantía rápida, lo voy a pagar en unos días, qué sé yo. Ya, le dije, no importa, hermano, porque éramos amigos desde la universidad, imagínense. Y van a creer que no lo pagó. Y terminé pagando yo. Yo, por parte de un banco, del área de riesgos, y dando esos consejos, y yo caí. Entonces, siempre tengan cuidado con la parte de la garantía.
Y además vemos la parte de crédito contingente, que incluye el monto de fianzas, avales y cartas de crédito, etc. Entonces, en este caso, ¿qué definimos, qué entendemos por contingente? Antes de que sea crédito, la palabra, ¿qué entienden por contingente? ¿Qué es una contingencia? Karen. Lisa, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué entiendes por ¿Karen o Karim? A ver. Karen, Bueno, Daniela, ¿verdad? ahí creo que sí. Daniela, sí. A ver, entiendo por contingente, sucesos inesperados, algo no planeado. En banca es similar, ¿no? Exacto. La depresión. Sí, es algo que puede pasar, ¿sí? Que no está totalmente previsto, que puede pasarte, pero depende de que algo lo detone, ¿ok? Yo he salido a pasear y he tenido un contingente en la calle, una contingencia, perdón, me he caído, o me he lesionado, perdón, que he tenido una contingencia, me he lesionado. ¿Por qué? He tenido una caída, o sea, una caída ha causado una lesión. Tenía que llegar a tiempo, pero he tenido una contingencia y me he atrasado. ¿Qué ha pasado? Había trancadera, había bloqueo. O sea, hay algo que detona para que se dé esa contingencia, ¿se entiende? ¿No? En los créditos se le llama contingente porque yo puedo sacar una operación de crédito directo por 1.000 bolivianos para mí, puedo ser garante de una operación de crédito, teniendo un crédito indirecto, ¿no? Por 1.000 bolivianos, pero también, por ejemplo, puedo tener una línea de crédito por 1.000 bolivianos. ¿Ok? Línea de crédito significa que yo tengo un monto presupuestado a disponibilidad de mi persona, a disposición, pero mientras yo no lo use, eso es contingente. ¿Ok? Yo tengo lo que promocionan mucho las entidades financieras, ¿no? Tu tarjetita de crédito, por, no sé, por tu sueldo, esa sola firma, qué sé yo, tu línea de crédito de tarjeta por 5.000 bolivianos. Ok. Pero mientras tú no pases la tarjetita en ningún lado, pues ese crédito es contingente, porque no te lo has gastado. ¿Pero puedes disponer? Sí, pero el dinero no ha venido a ti. Una vez que tú pases la tarjetita de esos 5.000 bolivianos y gastes 1.000, parte de esos 5.000, es decir, los 1.000, se convierten en crédito directo y los restantes 4.000 continúan en contingente. ¿Se entiende? Entonces yo puedo tener un crédito directamente a mi persona, puedo ser garante de una operación, pero puedo tener un crédito contingente. ¿De qué depende la contingencia? De que se aplique algún mecanismo, de que algo se realice. Yo pase la tarjetita en este caso. Paso la tarjeta, esos 1.000 se van como crédito directo, porque sobre eso ya voy a tener que empezar a pagar mis cuotas. Pero sigo disponiendo de 4.000 que están ahí reservaditos, guardaditos, que cuando yo necesite, puedo disponerlos. ¿Ok? Uno de los ejemplos es el crédito contingente, es la tarjeta. Otro de los ejemplos que vamos a ver más características rápidas al final del curso son las fianzas, avales o garantías. Por ejemplo, las boletas de garantía. ¿Alguien conoce algo de las boletas? O por lo menos para qué se usan. Ahora sí, Karin, ya no Karen. Dicen buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Has escuchado qué es un... Has debido escuchar la palabra boleta de garantía, ¿no? ¿Sabes de qué se trata? He escuchado en el tema del sector público, más que todo cuando creo que requieren constructoras y para eso creo que les piden. Exacto. Por ejemplo, para esto. Para, bueno, creo que es para que, como una garantía, ¿no? Por si no cumplen el contrato o no sé, algo del contrato, eso se puede ejecutar o algo así, Liz. Exactamente es eso. Entonces, digamos que yo tengo mi empresa unipersonal.
adjudico una obra de refacción de una escuela, ¿no? Con el municipio de La Paz. Ok. Entonces voy y me dicen, ya, has adjudicado, pero te vamos a pedir una boleta de garantía hay varias, pero vamos a citar unita, que es por el cumplimiento del contrato. Si yo te doy el contrato, tienes que entregarme en 3 meses, bajo estas características, las aulas y el patio y qué sé yo, refaccionado con esta calidad y vas a tener esta inspección, qué sé yo. Entonces, yo necesito que al final del tiempo tú cumplas con ese contrato. Entonces, dame una garantía. Entonces, yo iré al banco y le voy a decir, le voy a presentar mi contrato, le voy a decir, miren, estoy he adjudicado una obra con el municipio de La Paz, que es de refacción de una infraestructura de una escuela, ¿ya? Y me piden una boleta de garantía por el 5% del monto del contrato, ¿ok? Entonces, lo que es exactamente lo que decías. El municipio me va a pedir, digamos que en monto, hablamos en dinero, me va a pedir una boleta de garantía por 50.000 bolivianos, ¿ok? Entonces, yo voy al banco y le digo, necesito una boleta de garantía por este monto, por 50.000. ¿Qué quiere decir la boleta de garantía? Que si yo incumplo, ¿ya? O defraudo, o de cualquier forma fallo al contrato, a lo que he pactado con el municipio, ellos van a agarrar ese cartoncito, van a ir donde el banco y le van a decir, quiero liquidar esta garantía. Tal persona me ha fallado y esto es el primer requerimiento, sé que está en mi poder, liquídemela. Y el banco automáticamente tendrá que pagarle los 50.000 bolivianos, porque él ha respaldado esa boleta. Ahora, cuando yo le he pedido al banco, cuando yo he ido a solicitar esa boleta de garantía por 50.000 bolivianos, el banco me pide algunas condiciones. Me dice, ok, bueno, ¿cuál es tu empresa? Muéstrame tus estados financieros, tus balances, me pides requisitos, ok. Pero el banco me está dando un papel por 50.000 bolivianos. ¿Se dan cuenta? No me está dando dinero, me está dando un papel, una garantía que vale 50.000 bolivianos. Pero a mí no me está dando 50.000, al municipio tampoco le está dando 50.000, sino un papel, una boleta. Por lo tanto, cuando me da esa boleta, eso es un crédito contingente, ¿ok? Que está ahí, esos 50.000 están en el banco no ha sacado, están en su poder, no me ha dado a mí, no me ha dado al municipio, ¿ya? Pero ya están contablemente desde ya están separados. ¿De qué depende de que ese crédito se ejecute? De que yo falle. Si el municipio, yo le he fallado al municipio en la obra, el municipio agarra mi boleta, viene al banco y le dice, quiero cobrar. El banco le tiene que entregar los 50.000 bolivianos. Esos 50.000 bolivianos pasan automáticamente a ser mi crédito directo. O sea, el banco me va a cobrar a mí esos 50.000 bolivianos. Obviamente, para haberme dado la boleta por ese monto, el banco ha hecho una evaluación, ¿no? No es que así nomás me ha dicho, sí, claro, toma la boleta, anda nomás. No, o sea, ha hecho una evaluación, yo tengo que haber cumplido algunos requisitos, pagar una comisión por esa boleta, de repente tener una garantía por esa boleta, etcétera, ¿no? Demostrar que tengo flujo para esa boleta, etcétera. Entonces, lo que quiero es que se entienda que es contingente, que son montos reservados, que son apropiados a favor de una persona, pero que se convierten en crédito directo solo cuando se aplica un mecanismo, cuando se ejecuta algo. Mientras tanto, están reservados. ¿Se entiende la diferencia? Porque es bien importante que se sepa eso. Porque al final, cuando calculo el total endeudamiento de una persona, por si acaso, yo voy a sumar los tres. Yo voy a sumar cuánto me han prestado de crédito directo, cuánto llega a mi bolsillo, cuánto estoy debiendo por garantizar a otra persona y cuánto tengo de crédito contingente. Porque a pesar de que no he dispuesto de mi tarjeta de crédito, el monto está para mí. Yo en cualquier momento dispongo de eso. Entonces, mi crédito total es la suma de las tres. Mi total de endeudamiento. ¿Queda claro? ¿Algún comentario sobre esto? Dicen una pregunta. He escuchado en algunos bancos que aplican la TRE, creo que es o TRI. Quería saber más o menos a qué se refiere con eso. ¿Qué es? ¿Cómo se...?
porque es esta tasa de... Ahí se me fue. Referencia efectiva. Tasa de referencia, perdón. Aplicas la TRE para, por ejemplo, cuando tú tienes una operación de crédito, ¿ya? Habíamos dicho que la operación de crédito nos da una cuota, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo voy a pagar, vamos a dar un ejemplo. Yo estoy sacando del Banco Mercantil 50.000 bolivianos a 3 años plazo al 10%, ¿ok? Entonces, 50.000 bolivianos a 3 años plazo al 10%. Cuando calculan, para esos 3 años, calculan mi valor de mi cuota, ¿ya? ¿Okay? Y lo hacemos con tasa, con método francés, cuotas iguales, ¿ok? Más o menos, bueno, ahorita no sé si alguien tiene calculadora financiera a la mano, o puede estimar, 50.000 bolivianos en 3 años, mi cuota será alrededor de unos 2.000 bolivianos, digamos, ¿ok? Cada mes yo voy a ir pagando 2.000 bolivianos. Ahora, pero esa tasa de interés que me han puesto del 10%, ¿ya? Es una tasa fija, ¿ya? Pero lo que hacen los bancos es aplicar en los créditos dos tipos de tasa. Una tasa fija y una tasa variable. Es decir, podrán decirme, ok, yo te presto bajo esas condiciones, pero solo durante los primeros 12 meses 10%, ¿ya? Después, en el mes 13, tu tasa de interés va a ser 8% más la TRE. ¿Ok? Fijo, me han dado un añito. Pero más allá del año, me dicen, ya no va a ser 10, va a ser 8. Pero a ese 8 yo le voy a sumar la TRE. ¿Ok? Esa TRE es un mecanismo que permite que esa tasa empiece a variar. ¿Ya? A ver, rapidito. ¿Quién tiene a la mano cuánto está la 3? A la TRE, perdón. Y si no, googlearemos volando, a ver. Que ahorita debe estar en cuánto. En cualquier reporte financiero pueden encontrarlo de banco, en el Banco Central, al día de hoy. ¿Cuánto está la TRE, por favor? ¿Nadie encontró? ¿Ángela? Sí, licenciado, la estoy buscando. ¿Licenciado? Internet está lento. Ah, ya. 3%, dice. ¿Perdón? ¿Cuánto? Al día de hoy yo he revisado hasta 2.83 en el Banco Central, moneda nacional. Excelente. 2.83. Entonces, mi tasa de interés de mi operación de crédito desde el mes 13 va a ser 8% más la TRE, más 2.83. Entonces voy a terminar pagando 10.83%, ¿ya? Eso hace que mi cuota, mi tasa de interés vaya variando en el tiempo, porque esa TRE puede ir subiendo un poco más como bajando un poco más, ¿ya? Depende de la coyuntura económica, ¿ok? ¿Para qué usamos la TRE? A ver, ¿quiénes? Tenemos 2 o 3 oficiales de crédito que nos respondan. ¿Para qué me sirve la TRE? Porque muchas veces, recuerden que, y pasó una época, ¿no es cierto? Mi cuota era, habíamos dicho, 2.000 bolivianos. De pronto, la TRE empezó a subir una época, ¿ya? Llegó a 4 o 5% hace un año y medio, 2, si no recuerdo mal. Llegó a 4 o 5%. Por lo tanto, la gente que venía, que mensualmente, la gente que estaba acostumbrada a pagar sus 2.000 bolivianitos o pesitos en su cuota, fue al banco, no, su cuota, señora, ha subido, es 2.500 hoy día. Y muchas se escandalizaron, como se dice, ¿no?
¿Por qué? Es que, señor, ha subido la TRE. Bueno, nuestros asesores de crédito, ¿qué es la TRE? ¿Para qué sirve la TRE? Ahorita ya entendemos, ¿no? Que es una tasa de interés que nos permite volver la tasa de interés final variable, que es una fija más variable. Un tiempo solo es fija, después a esa fija le sumo la TRE y lo vuelvo variable. ¿Para qué me servirá la TRE? ¿Qué es la TRE? Bueno, licenciado, la TRE en sí no lo maneja el banco, ¿no? El banco lo maneja el Banco Central de Bolivia. Esto a raíz de los, bueno, el Banco Central de Bolivia lleva se podría decir, un flujo también, ¿no? De ahorros, y en función a los ahorros va enlazado la TRE. Si hay bastantes ahorros, la TRE, tengo entendido que rebaja, y si hay pocos ahorros, la TRE sube. Y en función a esto nos manda el Banco Central de Bolivia la tablilla de la TRE, que esta TRE varía cada día, ¿no? No es mensual ni nada. Y de acuerdo a eso se va reajustando a los créditos. Ya, va por ahí, va a ser que muy bien. No es exactamente eso, pero vas bien, ahorita lo vamos a aclarar. Pero fundamental lo que has dicho, eso no lo calcula mi banco, eso me lo da el Banco Central. ¿Quién más? A ver. Voluntarios, por favor. Álvaro, a ver. Con toda confianza, Álvaro. Felix, no estoy muy familiarizado con el concepto, pero sí sabía que es una tasa que es como un pequeño aumento, digamos, ¿no? Al tema de los intereses de los créditos. Ya sé. Domé. Listen. ¿Cómo estás? ¿Qué conoces saber de la TRE? ¿Para qué sirve la TRE? ¿Por qué le aumentamos la TRE a una tasa de interés? A lo que entiendo algo, mide el costo, bueno, una definición del que maneja el Banco Central de Bolivia, mide el costo de los recursos que captan las entidades financieras para que sus disminuciones o incrementos se reflejen en las tasas de interés activas. Excelente, has googleado muy rápidamente, muy bien. Sí, Lisa, por eso le dije del Banco Central. Excelente, entonces, a ver, lo que pasa, les doy un ejemplo. Yo soy la mutual, la primera, ¿ya? Yo doy mis créditos por vivienda porque está normado vamos a poner tasas ahorita imaginativas, por cierto, ¿no? Al 7%, ¿ok? Yo doy al 7% mi tasa de interés y es fijo por reglamentación, etc. Y yo capto recursos del público, ¿ya? Mediante cajas de ahorro de EPFs al 2%. Entonces, yo doy créditos al 7% y yo capto recursos al 2%. 7 menos 2, 5. Eso hemos dicho que se llama nuestro spread financiero, ¿no es cierto? Es el dinero que yo gano. Yo gano un 5% por hacer ese negocio. Pero en momentos en los que hay menos recursos líquidos en la economía, o hay iliquidez en el sistema, ¿ya? O va reduciéndose los niveles de liquidez, ese 2% va a ir subiendo, porque hemos dicho que es como la papa. Cuando hay menos papa, la papa sube de precio. Fíjense estos días, ¿no? Cómo están subiendo. Kilo de carne a 70, 80, el pollo a 50, 60, terrible. Entonces, cuando hay menos dinero, el dinero también sube de precio. El precio del dinero es la tasa de interés. Entonces, yo captaré ya no al 2%,
me costará más y además tengo que competir en el mercado para captar, ¿no? Porque no solo yo quiero comprar, quieren los bancos, quieren las AFIs, etcétera. Entonces, esos recursos suben. Yo tengo un spread de 5. Ahora, esos recursos me cuestan 4%, 4,5. Ucho. Entonces, 7 menos 4,5. Ahora solo tengo un spread de 2,5, que con suerte me alcanza para pagar mis gastos operativos. Entonces, lo que me permite el spread, perdón, la TRE, es que ese 7%, ¿ya?, de techo que yo tenía se vaya adecuando a las condiciones de mercado. ¿Ok? Es decir, ahora, ¿cómo calculamos la TRE? La TRE como nos daban la definición, es el interés o es el costo que pagan las entidades financieras por los recursos que captan. Es decir, las entidades financieras han captado $100 millones en total, han captado. De eso están pagando como interés, o sea, el costo que les está generando es $5 millones. ¿Ok? He captado 100 y estoy pagando 5. Proporcionalmente, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto sería mi tasa de interés que estoy pagando por esos recursos? En porcentaje. 5%, licenciado. 5%, ¿no es cierto? Entonces, ese 5% se vuelve la TRE. Y lo que hago, ¿ya? Lo que hago es sumar al 7% que yo tenía como entidad, le sumo esa TRE y le pongo a 13. ¿Qué me permite? Fíjense que ahora mi tasa, estoy captando recursos, estoy generando ingresos por cartera al 13%, ¿ya? Cuando estoy captando recursos entre 5 a 6%. Me permite mantener mi spread, porque si no hubiera esa tasa, el mercado puede ahogarse, o sea, me puede costar más captar recursos que colocar créditos. ¿Sí? Permite al banco tener todavía ese spread. Antes, esa TRE se calculaba solo sobre un tipo de captaciones, sobre los depósitos a plazo fijo de mayores a 720, si no me equivoco, 360 días. ¿Ok? Entonces, solo sobre los pasivos que más costo tenían, se calculaba esa TRE. Por eso la TRE era más alta. ¿Se dan cuenta? O sea, yo calculaba la TRE sobre los pasivos que más costo tenían, y yo le sacaba un promedio ponderado. Es decir, yo agarraba todos los DPFs que había, al 5%, 7%, 8%, 9%, y por sus montos, por 1.000.000, 10 bolivianos, por 100 bolivianos, por 1.000 bolivianos, por 10 millones de bolivianos, le sacaba un promedio ponderado y me daba una tasa. Vamos a suponer que era 6%. Pero yo agarraba los que más costaban, ¿sí? los más costosos. Lo que ha hecho este gobierno, ahí si no recuerdo era este, ¿no? O el anterior. Yo no recuerdo, creo que el anterior cuando estaba saliendo, sí, era el gobierno de Evo todavía. Lo que ha hecho es que yo no se calcula solo sobre DPFs, sino sobre todos los pasivos. Me sumas también ahí las cajas de ahorro, porque la caja de ahorro paga menos tasa de interés, por lo tanto va a presionar a que la tasa de interés que yo he calculado baje un poco más. ¿Cuál era la idea en ese momento? Bajar un poco la tasa de interés, la TRE, porque estaba subiendo mucho y estaba afectando a los prestatarios. ¿Ok? Entonces, es esa tasa que me permite volverla variable la tasa de interés y que al banco le permite mantener sus márgenes financieros, sus spreads. Si fuera todo fijo, sería terrible, ¿no? A quien me preguntó, ¿te queda claro el ejemplo? Sí, Liz. Está bien claro. Sí. Ya, entonces esa es la TRE, por eso la utilizamos. Y la calcula el Banco Central, la calcula sobre el total de depósitos que ha captado el sistema financiero y sobre el total de intereses que ha pagado sobre eso. ¿Ok? Ahí sacamos una tasa. Liz, ¿este porcentaje es a todos los créditos o va por crédito? Según el tipo de crédito. Ves que ahí también esa parte van a ver. Hay créditos, sabemos que hay créditos que tienen por norma, que están regulados, que están controlados, que tienen tasa fija. ¿No es cierto? Particularmente hay dos tipos de créditos.
¿Qué créditos están ahorita regulados? Que dicen, tú me vas a cobrar fijo este monto y fijo, no me importa lo demás. Un crédito a vivienda, si no me equivoco. Vivienda de interés social Sector productivo. y productivo. ¿No es cierto? Que ahí no aplica la TRE, pero eso es por reglamentación. El gobierno ha sacado, bueno, el ente supervisor, o máximo en este caso el Ministerio de Economía, ha logrado que vía decreto, bla, 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 se saque esta regulación, por lo tanto, ahí no aplica TRE. En todo lo demás, en todos los otros, puedes aplicar la TRE. Súper, Liz. Gracias por la aclaración. Ok. Ya, entonces, esto, bueno, los créditos contingente, directo, directo, indirecto y contingente. Ahora, dentro de las formas de crédito distinguimos principalmente 5, ¿ya? Los 3 primeros están relacionados a actividades económicas empresariales, ¿ok? Estos 3 primeros. Y los otros 2 están relacionados a personas naturales, ¿ya? Entonces, tenemos básicamente 5 tipos de formas de crédito. Crédito empresarial, pyme, microcrédito, que son para actividades económicas para empresas, ¿ya? O empresas o microempresas. Y las otras 2, que son ligadas o relacionadas a personas naturales, que es vivienda y de consumo. ¿Ok? Entonces, vamos describiendo. Bueno, primero vamos a ver una gráfica de cómo se comportan en nuestra economía actualmente estas carteras de crédito. Veamos que del total, el 29% es microcrédito, 26% es vivienda, 22% es empresarial, pymes el 17% y consumo es el 9.9%. Denle una miradita rápida para que va a hacer un comentario. Rápidamente denle una mirada al comportamiento. ¿Qué les dice? Estamos relacionando que hay 3 que son a empresas y 2 que son a personas. Se podría detallar que hay un crecimiento en lo que son microcréditos, es decir, para créditos para pequeñas y medianas empresas, y lo que es consumo para compras de viviendas. Ha sido un incremento desde el 2005 al 2020, junio 2020, en la que ha sido un incremento. Sí, muy bien. Primero que el crecimiento de la cartera de créditos es pues totalmente notorio, ¿no? O sea, el crecimiento es abismal, o sea, en comparación. Después que, si vemos proporcionalmente, recuerden, ¿qué es el crédito? El crédito es la forma en la que traspasamos el ahorro a la inversión, ¿ya? De las personas, o para gasto de consumo, ¿ok? Es la forma en la que se genera economía, en la que se genera movimiento, actividad económica, efectos multiplicadores, ¿ok? Y en nuestro caso, el principal sector al que va el crédito en Bolivia es el microcrédito. Fíjense que tiene el 29% del total de lo que se presta, el 29% del crédito va al sector de a las microempresas. ¿Ok? ¿Por qué les digo fundamental? Porque cuando analizamos en la industria bancaria, es básico entender que damos créditos a pequeñas actividades económicas y básicamente informales. ¿Ok? Lo que hace la banca en este caso, sí, es impulsar el crecimiento del país, sí, es financiar, sí, impulsa, financia, da comodidad, da recursos disponibles, qué sé yo, pero lamentablemente vivimos de dar microcrédito. Fíjense que el empresarial, que en otros países este gráfico en otros países es inimaginable, para nosotros el empresarial apenas llega al 22.4%. ¿Ok? Cuando debería ser lo más fuerte que tengamos, o sea, que se financien empresas porque el efecto multiplicador de ellas es pues mucho más.
o las pymes, que apenas llegan a un 12.7%. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importantísimo esto? Porque cuando nosotros vamos a querer trabajar una entidad financiera, el área más fuerte es microcréditos, y los bancos han ido volcando sus carteras de crédito hacia el microcrédito. Como les daba el ejemplo el otro día del banco Visa, hace 10 años atrás, digamos un poquito más, unos 15 años atrás, Banco Visa ni se imaginaba que era el microcrédito. Además, iba alguien a pedirle al Banco Visa, mira, yo vendo aquí unos repuestitos que traigo para máquinas de costura, qué sé yo, aquí tengo un puestito, así, quiero un crédito. No, perdón, pero no, usted tendría que traerme sus estados financieros, su balance, cuál es la ubicación de su geográfica de su bien inmueble, de su empresa, qué sé yo. Y no accedía directamente al crédito. ¿Ok? Fueron pocos los bancos que en ese entonces, a partir de los fondos financieros, vieron que realmente el negocio del crédito estaban los señores de microcrédito. ¿Ya? Y no les pidieron estados financieros, ni balances, ni libros, ni muchas cosas. Lo que trataron es de creer en ellos y cultivar la cultura financiera en ellos, es decirle, págame, porque si me pagas yo te voy a volver a prestar. Entonces les daban créditos rotativos y demás. Les enseñaron al microcrédito, a los agentes de microcrédito, a que deben pagar sus créditos y cumplir, porque son fuente de recursos que pueden acudir a ellos cualquier momento. Y los mejores pagadores ahora, hoy, son los de microcrédito. Para darles un ejemplo, yo no he revisado los estados financieros del año pasado. Ustedes saben que tenemos 10 a 12 bancos. No, perdón, 12 a 13 bancos, no recuerdo. Si alguien me corrige, no recuerdo. Para ustedes... 13. ¿Perdón? 13 bancos. 13, ok, gracias. De los 13 bancos, ¿cuál creen ustedes que es el banco que más plata saca, más dinero en utilidades? Utilidad final, neta. ¿Qué banco es el que más gana? Mercantil, Santa Cruz. Ya, algunos votan por Mercantil, otros escuché creo que Nacional. Banco Unión. Banco Unión. El Banco Sol. ¿Quién dijo Banco Sol? Domé Magda. Domé. ¿Por qué Banco Sol? Porque, Banco Sol. Porque es una institución o un banco que se aboca, ¿no?, directamente dar créditos a los microempresarios, ¿no? Su cartera es bastante grande, podríamos indicar, en este rubro. No tanto así como el Banco Unión, que se enfoca más a dar créditos a ingresos fijos y trabaja netamente con el gobierno. Y Banco Mercantil lo propio, ¿no? Da créditos a las empresas pymes y demás. La misma lógica que usted indicaba, ¿no?, del Banco Visa. En cambio, Banco Sol se ha abocado directamente a dar a este rubro, ¿no? Tanto también Banco FIE podría indicar. Excelente, muchas gracias. Pues para muchos, por las propagandas que vemos y por el tamaño que tiene su infraestructura, parecería, ¿no?, que el Mercantil es el banco más grande y que más platita gana. Pues no, en utilidades el primero hasta el año pasado, y varios años ha pasado eso, es Banco Sol. Porque el negocio más rentable es el microcrédito. ¿Por qué? Porque las tasas de interés que yo cobro en el microcrédito son mayores. ¿Ok? Recuerden que siempre hay una disyuntiva riesgo-rentabilidad. Cuando yo me aboco a un cliente de microcrédito, yo asumo más riesgo, porque mi cliente de microcrédito muchas veces no tiene ni un lugar fijo de trabajo, es ambulante muchas veces. O trabaja una semana en una zona, otra semana en otra zona, trae mercadería de aquí, de allá, de la frontera, de esta frontera, etcétera. No tiene ningún lugar fijo, no tiene estados financieros, pues los armamos con él, me pasa sus libritos, sus cuentas, armamos sus estados, vemos su historial, ¿okay? No tiene un lugar, ni siquiera a veces no tiene el domicilio fijo, vive en alquiler o anticrético, no tiene antecedentes, etcétera, y mucho menos me va a dar garantías,
¿ya? Tengo que confiar en él o en su compadre, que los dos están en el mismo rubro, ya entre ustedes apóyense y garantícense. Yo asumo mucho más riesgo al prestarle dinero a él, pero como asumo más riesgo, yo le cobro más, que no es lo mismo que hace Banco Nacional o Mercantil al prestarle a su voce. Su voce tiene su lugar establecido, tiene su trayectoria, tiene su antigüedad, tiene garantías, tiene estados financieros, tiene todo. Por lo tanto, él no corre riesgo. Entonces, si corro menos riesgo, le puedo cobrar más poquito. ¿Se dan cuenta? El negocio de microcrédito es más riesgoso, sí, definitivamente, pero es mucho más rentable. Ahora, no cualquiera se mete en el microcrédito porque tienes que ser experto para eso. Muchos de los bancos, como les digo, han ido evolucionando, Visa, Mercantil, qué sé yo, se han dado cuenta como FIE, en su momento los Andes, Banco Sol y demás, generaban tanta rentabilidad en microcrédito y ellos dijeron, si ellos dan microcrédito, nosotros también. Pues van a creer que así con bancos tan grandes, con tanta tecnología y demás, no logran igualar el nivel de conocimiento de Banco Sol y de FIE, porque ellos han creado esos bancos de microcrédito y han creado cultura, infraestructura de microcrédito en sus bancos, que ya está impregnada en el banco, si quieren. Entonces, y ellos son los que más dinero generan. Y todos los otros bancos grandes, igual ahora han creado unidades de microcrédito en sus bancos, que antes ni por si acaso había. Y ahora lo primero que hacen es tratar de rescatar gente, ¿no es cierto? Oficiales de crédito y demás de los bancos de microcrédito para pasarlos a los bancos grandes para que ayuden a cultivar y crecer su cartera. Entonces, bueno, ese es por qué el microcrédito es tan importante. La vivienda obviamente es impulsada muchísimo por el crédito de vivienda de interés social. La empresa que sí ha ido creciendo, pyme no es tan relevante y el consumo tiene una trayectoria normal. Entonces, clave en este cuadro, fíjense que lo que vivimos los bancos, lo más importante ahorita y el mayor negocio es microcrédito. Ahora, vamos a diferenciar primero dos tipos de conceptos. Yo doy crédito, estamos enfocando a las primeras empresas. Recuerden que habíamos visto por tipo de crédito, primero hemos visto que hay tres tipos de créditos, empresarial, pyme y micro. Cuando yo les doy un crédito a estos señores, lo primero que tengo que definir es para qué es ese crédito. ¿Es para capital de operación o es para capital de inversión? Entonces digo que es capital de operación, es el crédito obtenido por el deudor destinado a cubrir necesidades financieras para el pago del concepto de insumos, materia prima, mano de obra y otros necesarios para ejecutar operaciones, para operar, para el día a día. ¿Ok? Eso es capital de operaciones. Por otro lado, capital de inversión, digo que es el crédito obtenido por el deudor destinado a cubrir necesidades de financiamiento para el pago por el concepto de maquinaria, equipo u otros bienes duraderos para incrementar la capacidad productiva o ventas. ¿Ok? Característica. Maquinaria, equipo, bien duradero. Mi objetivo, ampliar mi capacidad productiva y ventas. Ok, entonces lo primero que yo voy a diferenciar cuando estoy planificando o tratando de dar una operación de crédito a una de estas tres, ya sea empresarial, pyme o micro, ¿para qué quieres? ¿Para operar o quieres para invertir? ¿Por qué? Porque de acuerdo a las características de esto, o sea, las características del crédito, mejor dicho, para cada una de estas operaciones es diferente. Porque si es para capital de operación, yo le voy a dar un monto más pequeño, plazos más pequeños y más cómodos, porque es para el día a día. Pero si es para invertir, yo entiendo que el retorno va a tardar en llegar. Entonces tendré que darle más facilidades, un plazo mayor, de repente hasta un periodo de gracia. ¿Nos damos cuenta? Entonces, lo primero, antes de dar un crédito, yo defino, ok, ¿para qué quieres tu crédito? Para esto, ok, eso es capital de inversión, operación. Ya. Entonces, ahí voy a ir dando las características del crédito que le puedo ofrecer, en cuanto a plazo, tasa, condiciones, garantías y demás. ¿Ok? La diferencia entre capital de inversión y operación queda clara.
O, bueno, suele no quedar muy clara. A ver, Vilma. Siempre me Sí, ocurre que no. licenciado, ¿Cómo queda es eso? claro. A ver, poniendo tal vez un ejemplo, en el A ver, caso es un ejemplo. de un panadero. Hola, hola. Sí, sí, te escucho. A ver, poniendo tal vez un ejemplo en el caso de un panadero, su capital de operación podría ser, como aquí dicen insumos, podría solicitar para compra de harina, manteca o pago de su personal. Y capital de inversión sería, por ejemplo, compra de un horno industrial o ampliación de sus ambientes, ¿no? En la construcción de un horno más o el anticrético de una tienda o va a abrir más sucursales, qué sé yo. Entonces, algo que va a ayudar a tener un poco más de ingreso a futuro. Eso entiendo. Excelente, una idea bien clara. Ese es capital de operación y capital de inversión. Muchas gracias. Ahora, habíamos visto que son tres, ¿no es cierto? Empresarial, pyme y micro. Cuando viene un cliente a solicitarme un crédito, ¿ya? Y yo cómo sé qué tipo de empresa es. Yo le pregunto, le digo, ¿qué eres tú? ¿Eres una empresa grande, eres pequeña o eres mediana? Y él me dirá, te cuento que no, soy mediana. O él me dirá, no, yo soy una gran empresa. Lo primero que tenemos que hacer es tener la capacidad, ¿ya? de determinar qué tipo de empresa es mi cliente. ¿Ok? Entonces, definamos primero qué es un crédito empresarial. Es todo crédito otorgado a una persona natural o jurídica para financiar capital de operaciones o capital de inversión. Es decir, a la empresa yo le financio ambas cosas, que están destinadas a actividades de producción, comercialización y servicios. ¿Ok? Y esa empresa, cuando el tamaño de la actividad económica se encuentre clasificado en el índice de gran empresa. Entonces, aquí me dice que hay un índice, ¿ya? Que si esa empresa, el índice me dice en qué rango yo determino si esta es empresa. ¿Ok? Entonces, a una empresa le doy para capital de inversión, le doy capital de operación. ¿Y para qué actividades? Producción, comercialización y servicios. ¿Qué entiendo por producción? Sería la transformación de materia prima a producto final. Excelente, incrementar valor agregado. ¿Qué entiendo por comercialización? La publicidad que podría darse al producto para su venta, a los medios con los que se comercializa este producto. Es decir, podría entrar transporte, logística, publicidad, marketing. No, un poquito lo has desviado a comercial, no, comercialización. En el Podría primero, ser La la forma que vende, Liz, en estos productos que está transformando. comercialización, transformar, no. La ¿Qué más? distribución de de los Del productos. comercio, licenciado. ¿Podría ser la compra y venta de algún producto? Exacto, es comercialización. O sea, en el primer caso yo produzco, transformo un bien, le incremento valor agregado. En el segundo caso, simplemente traspaso de propietario un bien final, o sea, un bien que ya está terminado. Comercializo, cambio de propietario, que es lo que hacemos mucho, ¿no es cierto? Un celular, bueno, mejor una telepantalla plana. Es un bien terminado, porque aquí en Bolivia no lo hacemos. ¿Ok? Pero yo voy a comercializar teles. Es decir, adquiero esos bienes y los paso a un nuevo propietario. ¿Ok? Eso es comercializar. Ya es pasar de dueños, generar valor, pero a partir de un bien final. No transforma el bien final. ¿Y qué es un servicio?
¿Qué es una empresa que da servicio? Entel, Licen, Tigo, Ya, es un servicio de telecomunicación. telecomunicación. ¿Es algo tangible? No, No, es intangible. tangible. Una empresa que te da, una empresa legal, de asesoría legal, te da bienes tangibles. En este caso no, licenciado. Porque te da conocimiento, asesoría, ¿no es cierto? Sí. Servicio. Ok. Entonces, estas son las tres cosas que pueden hacer las empresas. Producir bienes, comercializar bienes o dar servicio de bienes. ¿Por qué es fundamental esta diferencia? Porque en nuestra economía, hasta hace unos 10 años atrás, ¿sí? Esto era pues el boom, comercializar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nuestras principales empresas y prestatarios lo que hacíamos es importar recursos, importar bienes de todo tipo. ¿Okay? Telas, maquinarias, zapatos, chompas, perfumes, todo importamos en Bolivia. Y generaba muchos ingresos, sí, porque venían y lo comercializaban internamente. ¿Por qué importábamos tanto? Porque nuestro dólar en Bolivia es barato. A comparación de otros países, a nosotros $1 nos cuesta 6,89, que es barato, es muy barato. Comparando con otros países que les cuesta el doble o el triple con conseguir $1. En Bolivia lo conseguimos muy barato. Como conseguimos dólares muy barato, pues afuera, los bienes que están afuera se compran en dólares. Entonces podíamos comprar harto bien de afuera y meter a la economía. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esa ha sido una de los grandes daños que ha hecho nuestro expresidente y las políticas económicas, en mi criterio, por si acaso, ¿no? Pero, mil disculpas, yo soy totalmente antimacista. Entonces, no ha permitido la generación de empresas porque lo tapaban todos. Desde nuestras empresas de muebles, por ejemplo. Importamos tanta melamina china, brasileña, qué sé yo, porque tenemos la capacidad en dólares de importar, que nuestras pobres empresas que hacían muebles internamente, pues ya no tenían la capacidad de hacerlo. Simplemente se dedicaron a importar esas melaminas también y a construir mueblecitos. Ya no trabajaban la madera. Entonces, la época comercial tuvo su auge terriblemente. Pero el gobierno anterior también lo que hizo fue decirles, no, lo que vamos a hacer, lo que vamos a pedir a los bancos es que impulsen la producción. Entonces, obligaron a los bancos a que den crédito productivo. Crearon un crédito específicamente productivo. ¿Ok? Por más que el fuerte del país era comercial, no éramos capos para producir, no tenemos tecnología ni conocimiento, pero obligan al banco a que dé crédito productivo. Entonces, ¿por qué? Porque es el mejor, porque genera valor agregado, tiene mayores efectos multiplicadores, etc. ¿Ok? Entonces, es fundamental para los bancos saber si tu cliente, tu empresa, hace producción, comercialización o servicio. Particularmente por estas dos, ¿no? Los mejores clientes, por ejemplo, de Banconzor en su tiempo, definitivamente eran los comercializadores, las empresas o los clientes que hacían actividad comercial. Porque traían todo tipo de bienes de China, de ropas, como les digo, ropas, zapatos, telas, plásticos, enseres, cuadernos, todo. Y se apoyaban en las operaciones de crédito de Banconzor, o sea que Banconzor vivía del microcrédito comercial. Más adelante les voy a dar unos números, van a ver. Entonces, el otro tipo de crédito es el crédito PYME, que nos dice lo mismo, que es un crédito para unas empresas PYME que es para capital de operación e inversión. Les doy para ambas cosas. Les doy para crédito productivo, comercialización y servicio, exacto, para las mismas actividades. Y para, ¿cómo sé si es PYME? Bueno, el índice clasificador me tiene que decir que es una empresa PYME. ¿Okay? Similar a la característica de la empresa, que es el microcrédito. Me dice que es un crédito otorgado a una persona natural o jurídica o a un grupo de prestatarios con el objeto de financiar actividades de producción, comercialización y servicios
cuya fuente principal de pago constituye el producto de las ventas e ingresos generados por dichas actividades. El tamaño del indicador en este caso nos tendrá que decir que es micro. ¿Ok? Esas son las tres definiciones. ¿Cómo diferenciar? Lo que me interesa. Cuando yo tenga mi cliente, yo tengo que saber si mi cliente es micro, es pyme o es empresa. ¿Ok? Y yo sé que le puedo dar capital para producción, comercialización o servicios. Ahora, ¿cómo sé a qué tamaño pertenece? Hay unas tablas que están normadas en la normativa de ASFI para evaluación de créditos que nos dice que hay que construir un índice. Y si el índice me da un resultado mayor a 1, pero menor a 0.035, lo clasifico como microempresa. Si es de 0.035 hasta 0.115, es pequeña. De 0.0115 hasta 1 es mediana. Y mayor a 1 es gran empresa. ¿Ok? Entonces, la entidad financiera, a partir de la información que toma del cliente, determina en qué tamaño de empresa cae mi cliente. ¿Ok? Grábense este cuadrito. ¿No? ¿Cómo calculo el indicador? Pues simplemente así igual me da una fórmula, unos parámetros para determinar en qué empresa corresponde. ¿Ok? Me dice que, recuerde que tenemos tres actividades. Tenemos producción, comercialización y servicios. Entonces yo determino a qué tipo de actividad se dedica mi empresa. ¿Es productiva? ¿Es comercializadora? ¿O es una empresa de servicios? Una vez que clasifico esa empresa, le pido información, dentro de la mucha información que le pido, ¿no es cierto? Básicamente para calcular en qué tamaño de empresa se encuentra, yo necesito el ingreso por ventas, el patrimonio y el personal ocupado. ¿Ok? Aplico esta fórmula que es una raíz cúbica y me dará el tamaño de mi empresa. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer, a ver, tenemos después vivienda, las boletas. Sí, nos da el tiempo rapidito. Cada uno de ustedes, vamos a hacerlo, si alcanzan a googlear rápidamente, ¿ya? Imaginemos el tamaño, imagínense ustedes un tipo de empresa, ¿ya? Porque muchos estamos relacionados con empresas, ¿no es cierto? Puede ser tu empresa constructora, si trabajas en una empresa de gaseosas, en una papelera, una comercializadora de celulares, etcétera. Y pondremos estos tres datos. Si tienen a la mano o si inventan, no hay problema. El ingreso por ventas, cuál será el patrimonio de mi empresa y el personal ocupado. O rapidito al Google, pongan empresa de muebles Juanito, estados financieros, y sacaremos esos tres datos de la empresa que guste. Seleccionemos uno cada uno, por favor. Me calculan y voy a tomar aleatoriamente ejemplos. Busquen por internet, por su celular, la empresa que gusten. La idea es tener ejemplos de empresas, ¿no? Puede ser una de muebles, una constructora que tenemos mucho, una inmobiliaria, una panadería, no sé, como San Luis. ¿Qué empresas más? Lo más rápido es conseguir de la CBN, de Soboce, de Gravetal, de una de Soya. Vamos buscando ejemplitos. A ver, nos demos 5 minutos, porque este es googlear, sacar datos y la calculadora. Esto es raíz cúbica, por si acaso, ¿no? Obviamente la información que vamos a encontrar en internet, ¿ya? Es ingresos por ventas y patrimonio. Que es simplemente buscar sus estados financieros de una empresa. Personal ocupado nos los inventamos ahorita. Imagínense, a esta empresa es medianita, le pondremos que tiene unos 50 personas, 100 personas. De eso no se haga un problema.
una empresa automotriz, por ejemplo, de aquí de Toyosa. Dicen, una consulta. Los datos que pone en esta fórmula, es decir, los 35 millones, 21 millones y 100, son, ¿en base a qué pone esos datos o estima esos datos? Ya. En su momento lo que han hecho es un estudio, bueno, y eso ya, mire, deberían haber actualizado, pero ya hace buen tiempito. Lo que han hecho es tomar una muestra de todas las empresas que existían en ese entonces en el mercado, ¿ya? Determinar sus parámetros estándar y tratar de agruparlas. Y en base a esto se han calculado los parámetros. El cálculo exacto ya ni lo recuerdo, ni hace mucho que lo he visto, ¿ya? Pero lo que han hecho es exactamente eso. Han agarrado, digamos que había por tipo de empresa, ya no sé, unas 200 empresas. Las han agrupado, ¿ya? Las han ido seleccionando por niveles de ingresos, por patrimonio y demás, y han ido sacando parámetros comunes. Entonces han determinado que esos 35 millones, 21 millones, etcétera, podían representar a una empresa comercial de producción o una empresa de servicio. Son indicadores que que han logrado parametrizar con esos estándares. Ok. Que obviamente el nivel de las empresas ya debería haber variado, ¿no es cierto? O sea, y eso tiene años, ¿no? Mira, yo no recuerdo ni cuántos años. De repente deberían haber ya actualizado estos parámetros. Esta es la que se sigue manteniendo hasta el momento, me imagino. Sí, sí, no se movía no sé mucho. Y creo que tampoco tiene la menor intención de moverlo, la verdad. Lo que pasa es que, si bien si nuestras empresas han crecido, o sea, han generado más utilidad, sí, han crecido un poco en tamaño, no sé, el número de empresas o la importancia de ellas y su diversidad no se ha movido. O sea, nosotros en Bolivia tenemos el mismo tamaño de grandes empresas, o sea, sigue la CBN, sigue Soboce, sigue Fino, sigue todo, o sea, ganando un poco más de dinero en la época de bonanza, sí, pero más empresas así no hemos tenido, o sea. Me imagino que está basado más para las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que son las que tenemos más. Claro, pero su comportamiento también y hay mucho más, o sea, el comportamiento de las micro es muy similar, o sea, es totalmente predecible, si quieres, porque son micro, ¿no? Porque su característica es
Y de repente hay muchas microempresas, sí, crecen, o sea, no digo que no. Hay muchos negocios que les va muy bien, pero como no son reguladas, eso, no tenemos información de esos. Las seguimos considerando como microcrédito, como microprestatarios, microfinancieras. Ellos deberían con el tiempo dar un paso a pymes, y que sería lo lógico si te das cuenta con la evolución que han tenido, con el boom que ha tenido microcrédito, deberíamos tener un porcentaje similar de pymes, pero no quieren ser pymes. ¿Qué es lo que afecta para ser pyme? ¿O qué es lo que les impediría que no se vayan a hacer rubros o a ese tamaño de empresa, la formalidad. Ajá. La formalidad, porque tienes que empezar a llegar registros, estados financieros, pagar impuestos, facturar, etcétera. En cambio, cuando eres micro, las condiciones son mucho menores, los requisitos son menores y son rápidos. Particularmente cuando nos formalizamos, lo que menos queremos es pues pagar impuestos, ¿no? Prefiero mantenerme como micro, con el tamaño de mi micro, que yo sé que ya no soy micro, pero así me presento, me represento, para seguir trabajando así. Muchas de las empresas, de los microempresarios, ellos, o sea, el papá, digamos, empieza a ganar muy bien, le va muy bien en el negocio, y para no crecer él, para no reflejarse como empresa, como pyme, lo que hace es fragmentar la empresa entre su familia, ¿no? Un pedazo al hijo, un pedazo a la hija, un pedazo a la esposa. Todos somos micro, que en realidad ya es una pyme o esta gran empresa, pero sigue reflejándose informalmente. Ya, a ver, ¿quién ha calculado un ejemplito de una empresa? Dicen, tengo un ejemplo. Ya, ¿quién es, perdón? Daniela. Daniela, gracias. Tengo un balance de una cooperativa. Ya. Estaría calculando con el índice operativo de servicios. Ya. El servicio financiero, sí. El total me sale 2.76. El índice. 2. O sea 2.76. O sea que es una gran empresa. Considero que sí es la cooperativa San Antonio. Ya, ¿y eso de dónde es, sabes? San Antonio. ¿De aquí de La Paz? Es de Cochabamba. Cochabamba, ya. A ver, dame los datos de ingresos por servicio. 388.840. Ya, 388.000 bolivianos. Y eso lo has puesto para la gestión 2019. Su balance es 2019. Ya, su patrimonio. 72.562. Ya, tiene un patrimonio de 72.000 y ha logrado ingresos por 300.000. Ya, personal ocupado, ¿cuánto les puesto? Ahí ya le puse, yo igual considero que es grande, como 100 personas, porque creo que tiene sucursales en diferentes, creo que en Santa Cruz y Cochabamba. Ya, 100. Ahora, ¿lo has guardado en tu Excel o en tu calculadora? En mi calculadora. Ya, bájale ese 100 a 50, a ver, por favor, el personal. Ya. 2.71. Nada más. Nada menos. Nada menos. Ya, entonces estaría considerada como gran empresa, ¿no? Ah, ya. Listo, Licen. Gracias. A ti.
¿Algún otro ejemplo? Yo tengo una, pero con datos inventados, Luis. Ya, dale. Pero cuéntame de qué empresa, qué tipo te has inventado y cuánto les cuesta. A ver, a una empresa de comercio relativamente grande. Ya. Bueno, lo que es ingresos por ventas, yo le puse 47.000 millones. 47.000 bolivianos, millones. Bolivianos. 47.000 bolivianos anuales, ya. Que para una comercial no es tan grande, te diré, poquito, pero ya, pero vamos. 47 millones. 47 millones, pues. Un Patrimonio. de 20.000 millones. 20 millones. 20 millones, ya. Y un personal de 280 personas, incluyendo lo que sería producción o fábricas. Ya, bueno, sí, es una empresa comercial grande, entonces. ¿Cuánto te da el indicador? 1.53. 1.53. Sí, somos más de uno, es gran empresa. Excelente. A ver, tú ahí varía el personal de 200, ¿cuánto me has dicho? 200. 280. 180, ponle 150. Me sale 1.24. La variación es más fuerte, ¿no? Un poco más. Licenciado, el ejemplo que da la compañera ahorita, ¿a qué más o menos representaría? Porque para un patrimonio de 20.000 millones, un ingreso de 47, o ventas, mejor dicho, o si son ventas de 47.000 bolivianos al año, pareciera algo no real, ¿no? ¿O No, dijo qué más o menos podría 47, no, eran 47 millones en ventas y 20 millones en patrimonio. No eran 47.000 millones, eran 47 millones, o me equivoco. Ah, ya. He escuchado mal, 47 millones. Sí. Licenciado, buenas noches. Por favor, adelante. Le habla Marcelo Dez. Bueno, yo lo manejé esto porque mi hermano tiene un mini market, ¿ya? Ah, súper, ya. Un mini market son datos reales, prácticamente yo se lo manejo sus estados financieros. Excelente, ¿ya? buen ejemplo. Y en el cierre del 2018, porque el 2019 recién se va a hacer el cierre, bueno, hemos cerrado con unas ventas anuales de 930.000 bolivianos. A la fecha tiene un patrimonio de la actividad, perdón, de 945.000 bolivianos. Cuenta con 5 empleados, contaba con más, ahora cuenta con 5. Sector comercio, y me sale un índice del 0.0391. Y esto me refleja que es pequeña, ¿no? Pequeña empresa. 0.03, sí. Sí. Pero ha cerrado, me dices que ahorita tiene 5 personas, pero cuando ha cerrado el 2018... Estaba con 7, entonces sería 0.07. Igual es pequeña. 0.0. 0.0437. Pequeña, ¿no? Claro. En el caso de que tengas 7 empleados, serías pequeña. Con 5 también es pequeña. ¿Cuánto te daba con 5? Perdón, eso me he confundido. 0.0391. 0.0391. Sí. Ya, pero excelente tu ejemplo. Por favor, bájale a 4 personas el ocupado. Sigue siendo pequeña. 0.0363. Si lo bajo a 3, perdón. A ver, 3. Recién me sale micro a 3 con 0.0330. Con 3 personales ya es micro. Excelente. Okay. ¿Cuál era mi idea de encontrar eso? Que primero, que cuando tengo, o sea, por el tipo de tamaño de empresa que yo tengo, mis características del crédito son diferentes. ¿Ok? Y les decía, cuando yo soy micro, suele ser la tasa mayor, sí, pero la accesibilidad y los requisitos que tengo son mucho menores, la exigencia es mucho menor y el crédito es más rápido.
En cambio que cuando me convierto en pyme, ¿ya? Tiendo a estar más formalizado y por lo tanto los requisitos del banco tienden a ser más formales. Me van a pedir, préstame tu NIT, tus estados financieros, tu balance, todo lo que haces, todo lo que presenta, ¿ok? Tu factura, tus pagos de impuestos, etcétera. ¿Se dan cuenta? Empieza a ser más formalizado y hay más requisitos. ¿Y qué es? ¿Cuál es la forma? O sea, yo podría preferir ser pyme o ser micro, de acuerdo a las características que yo tenga en ese momento. Si tengo todos los documentos y qué sé yo, y me ha formalizado, pues pyme, porque me va a tardar un poquito más, pero el crédito es más fácil, o más barato, perdón. ¿Ok? Pero si tengo todo. Pero si no tengo todo, yo les digo, no, pues soy micro. Pero en este caso nos mostraba a nuestro compañero que llega a pyme. ¿Cómo yo manipulo para volverme micro? Personal. Me bajo de 5 a 3, pero tienes 5. No, estos dos son eventuales, es contrato de solo en las tardes, es contrato temporal. Entonces tengo 3 personas fijas, yo, mis 2 empleados fijos, de cajas y limpieza, qué sé yo. ¿Se dan cuenta? Entonces, es como que una trampita si quieren, pero los que ven créditos saben esto, ¿no? Estos indicadores muchas veces son manipulados en las operaciones de créditos por la conveniencia. ¿Por qué otra vez? Porque muchas veces nos conviene o ser micro o nos conviene ser pyme. ¿Ok? La variable clave para mover este indicador es el personal ocupado. Porque los ingresos, pues, suelen estar fijos. Patrimonio está establecido. ¿Ok? Mover, fíjense que el peso porcentual es sobre 35 millones y 21 millones. Sus movimientos afectan muy poco. En cambio, el denominador del personal ocupado es 100, 150. Por lo tanto, los movimientos en el numerador van a afectar más. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que por el tipo de crédito, yo tengo más conveniencia en ser micro o ser pyme. Muchísimas gracias por darse el esfuerzo de los cálculos. Entonces, ya saben cómo, cuando viene mi cliente, y yo le voy a decir, tú eres un cliente pyme, tú eres un cliente micro. Y ahí empezaré, esto es muy, muy laborioso porque yo voy a empezar a hablar con él, a ver, contame, ¿qué tienes? ¿Tienes estados financieros? ¿Tienes esto? ¿Pagas impuestos? Yo me entero de todo lo que hace mi cliente, de todo lo que tiene y lo que no tiene. Y como me interesa dar crédito, porque recuerden que los oficiales de crédito vivimos de dar crédito, mientras más grande y mejor y sana sea nuestra cartera, pues ganamos más. Pues tenemos que ver la forma de ajustar para ver dónde va a entrar, o una micro o una pequeña, y de tratar de darle el crédito, ¿no? Tratar de que acceda. Entonces, estos son como que unos pequeños detallitos que en la práctica, bueno, si alguien ve créditos, bueno, los saben muy fácilmente, ¿no? La práctica te enseña sobre esto. Pero ya sabemos técnicamente cómo clasifico qué tipo de empresa soy, ¿ok? Veríamos, bueno, nos falta muy poco, que es ver específicamente, y hemos visto los 3, ¿no es cierto? Cómo soy empresa, cómo soy pyme, cómo soy micro. Nos faltan 2 características, que son crédito de vivienda y crédito de consumo. Vamos a ver en detalle un poco más que el crédito de vivienda de interés social, por sus características, y porque ahorita es uno de los más importantes. Crédito de consumo es muy fácil. Y en la última parte, vamos a ver características del crédito de productivo y las boletas de garantía, ¿ok? Entonces, con eso estaríamos terminando el día viernes. Bueno, yo voy a dejar la prueba o el examen, que va a ser algo sencillo, va a ser falso verdadero. Voy a tratar de que sea más razonamiento, porque como verán, es muy simple determinar qué es una caja de ahorro, características, que tiene una tasa de interés, que no tiene plazo, qué es un depósito a plazo fijo. Es un depósito que tiene un plazo, que tiene una tasa, que es una cuenta corriente, quién usa una cuenta corriente, lo que hemos visto, ¿no? Ya sabemos qué es un crédito, qué es una pyme, qué es una micro, etc. Entonces, lo voy a dejar el examen para que les habiliten, me dicen que les habiliten los sábados, quedaríamos que sea de 7 a 8, va a estar habilitado 1 hora.
Así que les ruego tomen sus previsiones porque solo se va a habilitar esa hora, o sea, no hay me atrasado, más tarde, mañana, qué sé yo, o sea, es una hora. ¿Sí? ¿Alguien decía algo? Bueno, creo que no. Entonces, se les va a habilitar la prueba para el día sábado. No sé si podría repetir, por favor. No. Bueno, el viernes terminamos viendo la parte de créditos de vivienda y consumo, crédito y qué es el crédito productivo, ¿ya? Y les dejaría una prueba para el día sábado, que va a ser, yo creo que calculo 10 o de repente un poquito más preguntas, pero va a ser falso verdadero. Voy a acudir simplemente a su raciocinio, ¿ya? Porque como han visto la materia es básica, es simple, es entender qué operaciones hace un banco, ¿ya? Van a pormenorizar en la parte más importante, que es un módulo de gestión de créditos, ahí van a ver a detalle, ¿no? Qué es un plan de pago, las tasas de interés, tipo de tasa de interés, por productos de crédito, van a ver riesgo crediticio, etcétera, ¿no? Entonces, van a tener tiempo de un módulo específico para ver la parte de crédito. Lo que me interesa es que por lo menos tengan el marco. ¿Qué es un crédito? ¿Cómo lo otorgo? ¿Qué tipos de créditos son? ¿A quiénes otorgo? El marco general está aquí. Ejemplos ya lo van a ver en el módulo específico. Ok, entonces nos veríamos el día viernes. Si nadie más tiene alguna consulta o algo que quieran que el viernes yo profundice o refuerce, alguien que tenga interés en profundizar alguna parte específica. Sería bueno las previsiones, nos ayude con calcular tipos de previsiones, calificación automática, manual, digamos, damos una orientación. Luego también el CAP, ¿no? Ahí vamos a ver el CAP de un banco, el porcentaje aceptable para que sea rentable, no rentable, todas esas cosas. No sé si están de acuerdo los compañeros. Sí, por favor, licenciado. Ya, veríamos previsiones y CAP. Lo que vamos a hacer, ya que déjenme tomar nota, espera. Lo que vamos a hacer es que les voy a pasar material sobre ambas cosas, que iríamos con el mismo texto que les había enviado lo de los cheques, que está bien explicado, es muy simple, es bien didáctico, pero les voy a dar la parte, les voy a dar la parte introductoria. Vamos a aprender el viernes qué son las previsiones, para qué sirven las previsiones, el tipo de previsiones que hay, ¿ya? Y para qué es el CAP, que un poquito ya lo hemos tomado, ¿no? Hemos hecho una introducción, no sé qué es un nivel mínimo de patrimonio que yo debería mantener por niveles de riesgo. Entonces, gracias por la solicitud. Voy a compartir material eso el viernes. Les damos una pequeña introducción para que en términos generales sepan qué es y puedan profundizar con la lectura. Como les digo, la lectura es de mucho agrado, me parece muy bueno el libro y les va a guiar muy fácilmente. Dicen, un favor, y hacer... Se cortó tu audio. Al ser, ¿me dijiste? Hola, no sé quién hablaba, se le cortó su audio, por favor, si puede, o el mío es que se ha caído. No, se lo escucha bien, licenciado. Entonces, la persona que estaba interviniendo, por favor, otra vez, les ruego. Sí, Lizan, perdón, se cortó. Acerca del diferimiento de los créditos, ¿y nos podría dar información a cómo las entidades van a manejar este tema, ya que se ha extendido hasta diciembre? Ya, mira, pues sí, buen dato. Pero eso podemos comentarlo rapidito. Mira, a ver, ¿qué es el diferimiento? O sea, recuerden que esto ha empezado, se ha dictado en marzo, ¿no es cierto? ¿Qué nos ha dicho? Que en abril, mayo y junio, vamos a tomar un primer ejemplo de los 3 meses, que las entidades financieras no van a cobrar sus cuotas, ¿ok? Les doy mi ejemplo. Yo tengo mi operación de crédito con Banco Mercantil, ¿ya? Y durante abril, mayo y junio, yo no he pagado mis cuotas, ¿ok? Mi cuota va alrededor de, vamos a poner 5.000 bolivianos,
¿ok? Cuando cuando se han normalizado esto, ¿ya? Me han preguntado, por ejemplo, y eso que tenía mis datos, pero me han llamado y me han preguntado, por si acaso usted es persona dependiente salariada o está como independiente. Y características de mi tipo de crédito, cómo está su estabilidad, ha sido afectado por su negocio, qué sé yo, ¿ya? Para preguntar si yo podía, ¿ya? Ya realizar el pago de mis cuotas o quería continuar no pagando, ¿ok? O sea, que mi crédito sea diferido. Entonces, fíjense que esas 3 cuotas que yo no he pagado son 5.000, 5.000, 5.000, son 15.000 bolivianos que yo no he pagado, ¿ok? Después he vuelto en julio, sí, julio, y he pagado con normalidad, ¿ok? Pero ahí hay un vacío. Esos 15.000 bolivianos que yo no le he pagado al banco contienen parte de interés y parte de capital, ¿ok? Por lo tanto, mi capital debería haber reducido un poco en esos 3 meses. ¿No es cierto? Yo debería tener menor saldo de capital, pero no lo he pagado. Por lo tanto, cuando yo he iniciado la cuota de julio, ¿ya? Mi capital, mi saldo de capital, seguía siendo el mismo que era en abril. Entonces, capital, no he pagado, ¿ya? Pero durante 3 meses se han acumulado intereses, porque no es que el banco ha perdido intereses, el banco sabe exactamente cuánto le debo en intereses de 3 meses sobre el mismo saldo de capital. En mi caso, el crédito es relativamente reciente. Digamos que yo pago, digamos que es 3.000, 2.000. Entonces, durante 3 meses, 3.000, 3.000, 3.000 eran intereses y 2.000 apenas eran capital. Entonces, yo le debo en intereses 3.000 al banco. ¿Ok? Actualmente, en este caso mercantil, todavía no ha prorrateado lo que le debo, porque están con problemas técnicos. O sea, es que es sumamente complicado hacer operación por operación esa apropiación del prorrateo. Entonces, ellos han mantenido todavía así, y yo he pedido justamente ayer o anteayer he pedido un extracto de mi plan de pagos, porque quiero ver cómo han prorrateado y si está correctamente prorrateado, porque tengo que hacer el cálculo, y ver si está bien. Todavía lo han mantenido. Además que recuerden que sobre las operaciones de crédito yo pago capital, pago interés, pero además ¿qué pago? Tengo un crédito de vivienda, por si acaso, ¿verdad? Los que están Las pólizas de seguro. seguros, ¿no es cierto? Entonces, además que hay 3 meses que yo no he pagado seguros, pero yo seguía asegurado. ¿Ok? Entonces, además le debo 3 meses de seguro. Entonces, esos montos lo que van a hacer es prorratear entre el saldo total del tiempo de mi deuda. O sea, lo van a dividir, digamos que se ha sumado 3.000, 3.000, 9.000, vamos a suponer que más el seguro 12.000, lo van a prorratear entre el total de la deuda, del plazo de la deuda, ¿ok? Porque son montos que yo actualmente le debo, pero internamente están haciendo muchos ajustes, porque ¿quién le paga el tema al seguro? Recuerden que el seguro ahorita es aparte, ¿no es cierto? No es el mismo, no es del banco, es otra empresa. Entonces, tiene que ver la forma de que yo cancele esos 3 meses o que el banco cancele porque el seguro está esperando el pago. ¿Se dan cuenta? Lo que sí pueden diferir es los intereses. O sea, la plata que yo le debo al banco, pues me la va a prorratear en el tiempo. ¿Ok? Pero recuerden que son intereses. Y ese interés no se puede sumar al capital. Porque sumar interés al capital, o sea, no se puede pagar interés sobre interés. ¿Quién sabe qué se llama eso? Pagar interés sobre interés. Anatocismo. Anatocismo, ¿no es cierto? Entonces tiene que ver el mecanismo para pasar eso a mi deuda, pero que yo no pague interés, porque no puedo pagar interés sobre interés. ¿Se entiende esa partecita? O sea, no me la pueden sumar al capital, ¿no es cierto? Tengo que pagar, sí, pero no sumado al capital. Porque eso sería pagar interés sobre interés. Entonces, el mecanismo realmente está siendo muy conflictivo, el mecanismo adecuado. Y además que, como hay tantos tipos de crédito, con tantos tipos de plazos, condiciones, etcétera, meter eso a un sistema está siendo bien complicado. Y les aseguro que va a haber fallas.
Por eso cuando tengan la operación, yo lo primero que voy a hacer es cuando me digan ya se ha regularizado, ok, quiero mi plan de pagos. Y voy a recalcular dato por dato que todo esté correcto, porque puede haber fallas de sistema. Entonces, esto es, bueno, si bien han hecho que 3 meses los bancos no tengan ingresos, ¿ya? Podían haberle afectado la liquidez del banco, porque recuerden que parte de la plata que vuelve a entrar al banco por los créditos, ellos la vuelven a meter a la bolsita para volver a prestar créditos. Si yo no le devuelvo mis créditos, mis cuotas al banco, pues al banco le crea un pequeño hueco. Pero el gobierno se ha encargado de inyectar por otro lado liquidez, ¿no? Ha hecho que las AFPs tengan montos para inversión, entonces que los bancos emitan DPFs y que esos DPFs los compren las AFPs e inviertan en los bancos y tengan mayor liquidez. Entonces, el tema de la liquidez lo han sustentado. El tema de que un banco no tenga ingresos, pues, si ven un poquito de los estados financieros en el reporte que les había pasado de la ASFI, los bancos, pues, son las empresas que actualmente tienen los mayores niveles de rentabilidad en el país. Son la mejor empresa. Entonces, y mucha gente reniega, ¿no? Le dice, ¿por qué el banco sigue ganando tanto si mi empresa papelera se está cayendo, mi empresa de venta de autos se está cayendo, mi empresa de alimentos, INVA está por quebrar, se está cayendo, pero los bancos, fabulosos. Ellos, ¿por qué están tan bien? ¿Por qué no asumen, por qué no somos más cooperativos y nos ponemos al pecho el país todos, ¿no? Pero bajarle los niveles de rentabilidad a un banco es, pues, jugar con el eslabón fundamental de la economía ahorita. El sistema financiero es lo que mantiene el país. Entonces, el gobierno que se atreva a hacer eso tiene que ser el siguiente, no el actual, ¿no? Que quiera tocar los niveles de rentabilidad del banco y decirle, bueno, señores, durante un tiempo ustedes toda su utilidad o este nivel de utilidad la van a pasar al Estado o a las empresas, qué sé yo, ¿no? Pero en cuanto al diferimiento de pagos, bueno, tiene esos efectos, ¿no? Que deja de entrar dinero al banco, que yo le debo interés al banco, que tiene que ver cómo le voy a devolver, en qué plazos le voy a devolver, porque podría ser que le devuelva en 2 o 3 meses, como que lo prorrate en el saldo de mis... Es un crédito de vivienda, si yo tengo 10 años todavía, puede dividirlo esos 9,000 bolivianos en 10 años, o sea que cada mesecito me va a cobrar, no sé, 100 pesos más, ¿ok? Tiene que ver cómo compensar el tema de los seguros. Y el capital, pues el capital es el mismo. El capital con el que he cerrado en marzo sigue siendo en julio. Ahora, si siguen difiriendo otras operaciones de créditos, pues obviamente ayuda a la gente, estamos de acuerdo. Pero desestabiliza un poco el balance bancario, ¿no? O sea, juega con sus calces. Recuerden lo que les había dicho, que yo tengo que captar operaciones a un determinado plazo para poder colocar créditos a un determinado plazo. Cuando yo dejo de que ingresen esos recursos, mi calce se mueve. Entonces me genera problemas internamente. Pero a la persona obviamente le conviene, ¿no? Que no pagar durante este periodo de crisis sus cuotas es conveniente. Pero si lo piensan bien, al final igual tienes que terminar pagando. O sea que estás estirando un poquito la agonía, sí. ¿Algo así preguntabas o específicamente qué querías sobre el diferimiento? Eso, Lisa, tenerlo más claro, cómo se está manejando, cómo van a manejar eso las entidades, pero está claro. Licenciado, este es más parecido al periodo de gracia, ¿no? Porque solamente están pagando intereses. Claro, exactamente tu comparación, sí. Pero en el periodo de gracia tú pagas interés. O sea, no es que dejes de pagar. O sea, no pagas capital, pero el interés sí se abona. Sí. Licenciado, y esa lógica, a mayor tiempo, más interés, ¿en qué queda? En este diferimiento, obviamente, si se va a ampliar el tiempo, se va a pagar más interés, ¿no ve? Claro. No es, lo que pasa es que no es tan... no están ampliando, o sea, no te están moviendo las condiciones de pago. O sea, pero tienes toda la razón porque pago más interés. Recuerda lo que habíamos dicho. Mi saldo de capital en marzo es el mismo que voy a pagar
en julio, ¿no es cierto? Pero el plazo no se ha movido. No es que esos 3 meses me los van a impulsar al final, aunque era otro de los mecanismos que podían adoptar los bancos, ahora que me acuerdo, de mover los plazos, pero no creo que muchos lo hayan adoptado. Pero obviamente yo mantengo el mismo nivel, o sea, sobre los 3 meses, abril, mayo y junio, yo estoy pagando el mismo interés porque tengo el mismo saldo de capital. Cosa de que si yo hubiera pagado mis cuotas, cada mes mi saldo de capital hubiera bajado un poquito. Por lo tanto, hubiera pagado poco menos de interés. Pero como se ha mantenido, marzo el mismo interés, abril, mayo, abril, mayo, junio, y entró a mi cuota de julio con el mismo capital. Entonces sí, pago un poquito más de interés. Porque el saldo de capital es el mismo, porque no lo he pagado, ¿no? Sigo teniendo el mismo saldo. Espero haber atendido tu consulta. ¿Alguna más que quieran comentar? Todos vivos. Y antes de que me olvide rapidito, entonces llamaremos. Listo, por favor. Álvaro. Presente, Lee. Dome estaba, ¿no? Alejandra. Presente. Presente, Lee. Jenny estaba, ¿no? Sí, presente, Lee. Cintia. Presente, licenciado. Marcelo. Presente, licenciado. Gilda. Presente, licenciado. Shirley. Presente, licenciada. Daisy. Presente, licenciado. Sebastián. Presente, licenciado. Vilma. Manis Hojas vino presente. Karen. Presente, licenciado. Sandra. Presente, licenciado. Martín. Martín Michma. Es nuestro compañero que vive en ¿dónde nos dijo? Caranavi, por los blancos, por ahí, ¿no? ¿Por dónde era? Rowena. Presente, licenciado. Areli. Presente, licenciado. Karim. Presente. Adalid. Presente, licenciado. Liana. Presente, licenciado. Giovanni, perdón. Presente, licenciado. Ángela. Presente, licenciado. No. Nilton, no. Y Nieves. Presente, licenciado. Ok, estamos completos entonces. Muchas gracias y nos veríamos el día viernes con la clase final y los acuerdos que tenemos de previsiones y CAP. Que tengan buenas